Siendo las 11:39 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 32 senadores. A consideración las actas de las sesiones anteriores, si no hay observación, se darán por aprobadas. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medio electrónico a cada uno de los señores senadores. Orden del día, primer punto. Proyecto de resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura de la senadora de la Nación, Katia Mabel González Villanueva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional, y en concordancia se la remueva del cargo de senadora de la Nación por el periodo legislativo restante correspondiente al mandato 2023-2028. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Dionisio Amarilla. Va a hablar Dionisio Amarilla, fiscal acusador. Sí. Perdón, senador Dionisio Amarilla, usted. Va a hacer uso de la palabra, haciendo referencia también a la serie de acusaciones que plantean en el libelo contra Katia González. Él va a pasar seguramente ya a exponer los detalles, pero vamos a escuchar lo que dice Rafael. 429 del año pasado, donde se establece que recibido el escrito se tiene que resolver la admisión o no del pedido. Posteriormente se tiene que correr. Posteriormente, si el presidente de la Cámara admite el pedido, se tiene que correr traslado a la persona afectada, a la persona cuya pérdida de investidura se solicita, por el plazo de 7 días. Que la persona afectada igualmente, en caso de que considere insuficiente ese plazo y necesite más tiempo, puede pedir 10 días adicionales. Posteriormente, una vez cumplidos esos plazos, ahí se convoca a esta sesión que en este momento pretendemos llevar adelante según este reglamento. En esa sesión se tiene que plantear la acusación y la persona afectada, siguiendo con el reglamento, tiene que presentar su defensa. Posteriormente, de estos antecedentes son pasados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá pedirse en un tiempo determinado, y recién ahí esta Cámara puede resolver. Así que, presidente, yo pido que esta sesión se limite a cumplir el reglamento, que se limite a correr traslado en este momento. Primero que el presidente nos diga si admitió el trámite, si se cumplieron las condiciones formales, y si se cumplió el trámite, y si bien era innecesaria esta sesión, pero entiendo que al presidente se le pidió esta sesión, que esta sesión se limite a tomar nota de esto para que se siga el procedimiento y se corra traslado a la colega afectada. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, presidente, creo que queda claro que si estamos reunidos es porque ha sido admitido el recurso planteado. Por ende, presidente, no queda duda de que esta sesión se realizará en virtud a lo que reza el artículo 137 de la Constitución Nacional, que de manera taxativa dice que toda reglamentación normativa que esté en contra de la Constitución Nacional es nula de nulidad. Y para proseguir la sesión convocada en la fecha, presidente, corresponde que este pleno se constituya en comisión para estudiar la cuestión que nos reúne en esta mañana. Aprovecho para enviar a través de los amigos de la prensa un afectuoso saludo a la población paraguaya hoy por el día de San Valentín. Y vuelvo al tema. Corresponde que se vote la constitución de comisión. Si el pleno cree que debe darse ese paso, pues entonces la mayoría así lo decidirá.
Y a partir de ahí, presidente, la propuesta es que por secretaría se lea el libro acusatorio, argumentaremos punto por punto las causales que ya se han escrito y documentado, las pruebas son irrefutables, contundentes, y también respetando la Constitución Nacional, el artículo 17, respetando la presunción de inocencia de la colega, escucharemos su descargo, si así considera ella pertinente y se presenta a la sala, y tomaremos la decisión respectiva. Pero lo que corresponde ahora, presidente, es constituirnos en comisión, votar ese punto y avanzar sobre el desarrollo de la sesión. Gracias. Basilio. Bueno, finalmente lo que se venía especulando, Rolando Barceló, audiencia, de acuerdo al reglamento es mayoría calificada de 30, de acuerdo a la Constitución, según Dionisio Amarilla, pues yo no tengo a la vista, es mayoría simple, y que el propio Pleno tiene que constituirse en comisión, avanzar con la acusación y en esta misma mañana probablemente citarle a la senadora González para que se defienda. Rafael Filisola hablaba previamente de los plazos, del tiempo, del traslado que se tiene que correr a la acusada en este caso. De acuerdo al reglamento que retocaron allá por noviembre, pues siempre la Constitución hablaba de mayoría simple. Claro, pero hablo del proceso en sí, de correr traslado para que pueda ejercer el derecho a la defensa, el tiempo que tiene que tener. Tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, esperar un dictamen, 7 días, más 10 incluso si uno todavía no está en condiciones de defenderse. Eso es lo que justificó el senador Filisola. La Constitución y demás, ¿quién tiene que determinar si hay disposiciones contrarias a la Constitución? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. ¿Acaso este reglamento fue demandado, denunciado de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Acaso la Sala Constitucional ha dicho de que este reglamento es inconstitucional? No. Por lo tanto, tiene plena vigencia. Y no solo eso, ese reglamento que, valga la redundancia, reglamenta el artículo correspondiente de la Constitución Nacional, que no dice que no dice el tipo de mayoría necesaria para una sanción, la más gravosa de todas, para un legislador, que es la pérdida de investidura, se remite al otro artículo correspondiente al 190, donde claramente dice que para la remoción se necesitan una mayoría absoluta de 2/3. Entonces, en la parte que habla del 201, si bien no dice, habla además de las sanciones previstas, habla de la pérdida de investidura. Pero claramente no se puede de ninguna manera inferir que la máxima pena, la más gravosa de todas, que es la pérdida de investidura de un legislador, y esto ha sido ampliamente debatido en esta Cámara, y usted, presidente, ha sido uno de los que ha ejercido mejor la defensa de que no se entiende jurídicamente que una pena menos gravosa exija una mayoría absoluta de 2/3 como una suspensión, y sin embargo la remoción de un legislador se puede hacer por mayoría simple. Y ese fue el motivo por el cual el senador Retamoso, no recuerdo con quién, presentó el proyecto para la reglamentación de la pérdida de investidura, se exigió una mayoría absoluta de 2/3. Y no solo eso, ese reglamento, señor presidente, dice en su artículo 11, de acuerdo a una moción presentada, no recuerdo bien, pero creo que fue la moción del senador Chase, que se modifique ese artículo insertando una cláusula o artículo pétreo a los efectos de que no pueda modificarse ni derogarse sino por mayoría absoluta de 2/3, es decir, 30 votos. Entonces, señor presidente, lo primero que tenemos que hacer, y esto es de previo y especial pronunciamiento, es saber si ese reglamento va a quedar fuera, se tiene que votar su modificación o derogación,
y para ello se requiere una mayoría absoluta de 2/3, es decir, 30 votos. Entonces, presidente, solicito que se someta a votación primeramente para proseguir con este proceso que parece inquisitorial, que se vote si sabemos que existen los 30 votos para modificar o derogar dicho reglamento, pues entonces nos someteremos lógicamente a las reglas de la democracia y proseguiremos realizando la defensa correspondiente. Gracias, presidente. Nakayama lo que está haciendo referencia es a aquella reglamentación del proceso de pérdida de investidura que había sido aprobado y propuesto por los propios colorados en diciembre pasado. Ellos piden que se siga ese reglamento interno. Escuchamos lo que dice el líder Marín. El artículo 137 de la Constitución Nacional que se invoca hoy habla de la supremacía de la Constitución Nacional. Por supuesto, pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional en primer lugar, segundo lugar los tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos. Perfecto. Entendido de esta manera, los constituyentes que hicieron la Constitución Nacional en el año 92 reglamentan en el artículo 190 de la Constitución Nacional. Peña entender, porque últimamente, estos últimos años, en el Senado se malinterpretó el artículo 185, párrafo segundo. Oye, puro ahí, siempre nosotros vamos a seguir utilizando mal. El artículo 190 es claro, y dice el artículo 190 de la Constitución Nacional del Reglamento: cada Cámara redactará su reglamento. Y después explican en qué cantidad de votos. Cada Cámara redactará sus reglamentos, y artículo 190. ¿Y qué dice? ¿Y qué dicen grandes pensadores como Evelio Fernández Arévalos o el propio Moreno Ruffinelli en la interpretación, en su libro Moreno Ruffinelli y Evelio Fernández Arévalo, Constitución de la República del Paraguay comentada, editorial intercontinental del año 2018, página 822 y 823. Te has diseñado el espíritu de la ley. Va para las diseñas de la constituyente. Fuera. Esa remisión al reglamento del Congreso es un caso de delegación constitucional. Esa remisión al reglamento del Congreso es un caso de delegación constitucional, decía Fernández Arévalos. Y dice más: la potestad de autorregulación reglamentaria del Congreso y de sus cámaras tiene su expresión constitucional en los artículos 185 y 190. Recordemos que la potestad del auto de regulación es una consecuencia de su independencia como poder supremo del Estado y de su carácter compuesto y colegiado. ¿Qué significa, queridos colegas, esto? Que el artículo 190 nos dice, de la Constitución Nacional, nos dice claramente que el reglamento tiene carácter constitucional, y así lo interpretan aquellos constituyentes que estuvieron haciendo la Constitución en el año 92. Moreno Ruffinelli, que hoy su hijo creo que es el asesor del presidente, Fernández Arévalo, esto es una delegación constitucional. El reglamento de la Cámara es una delegación constitucional. Por lo tanto, el reglamento que se aprobó en diciembre tiene rango constitucional, presidente. El reglamento que se aprobó en diciembre tiene rango constitucional. Jaupea Areñandé ya aprobado en diciembre, ¿ve? Y necesitamos 30 votos para poder tratar la pérdida de investidura de un senador de la República. Necesitamos 30 votos para poder tratar la pérdida de investidura de un senador de la República, presidente. Y no estamos hablando del derecho a la legítima defensa, al debido proceso que tiene cualquier ciudadano paraguayo. Cualquier ciudadano paraguayo tiene el derecho a la legítima defensa, al debido proceso, en plazos procesales, que está contemplado en ese reglamento que se aprobó en diciembre y que fue propuesto por el senador Retamoso, abogado de profesión, en un gran acuerdo. Y Retamoso en su proyecto de ley para que no haya una calentura política, por llamarlo de alguna manera, para tratar de sancionarle a la bilonga a algún senador. Perfecto, y acompañamos la gran mayoría
porque creemos que constitucionalmente es lo que corresponde. Y ahora me van a decir, o nos vamos a decir acá, con una hipocresía tremenda, de que ahora así a toda velocidad se le puede echar a una parlamentaria o a un parlamentario. No corresponde, señor presidente. Tenemos que definir acá si los 30 votos que tiene rango constitucional, porque es una delegación de la Constitución, la reglamentación de las cámaras tiene rango constitucional también. Por supuesto que nosotros tenemos que definir si hay 30 votos para tratar o no la pérdida de investidura de la senadora Katia González. Esa es la realidad jurídica. Así es que a toda la ciudadanía, a la prensa y sobre todo a los colegas, vamos a dejar de hacerle daño a la democracia paraguaya con este tipo de atropellos. Estamos queriendo atropellar la voluntad popular de 100.000 personas que le votaron a la senadora Katia González. Podemos estar de acuerdo o no con su conducta, con su actividad, eso es una cuestión de opinión personal. Pero le vamos a hacer un daño terrible a la democracia paraguaya y al gobierno que está en ejercicio hoy en día. Al gobierno se le va a hacer daño. ¿O cómo piensan que van a ver los países vecinos esto? Se va a decir que en el Paraguay existe una dictadura. No podemos permitir nosotros, presidente, como un órgano independiente, colegiado, constitucional, recurrir a este tipo de arbitrariedades. Por eso, presidente, secundo lo que propuso el senador Nakayama, de si hay 30 votos, así como lo establece el reglamento interno aprobado en diciembre, número 422, que tiene rango constitucional, porque así lo establece el artículo 190, sea tratado, votado primero para ver si debemos o no de tratar. Muchas gracias, presidente. Bien, lo que decía líder Amarilla en una exposición sobre el reglamento interno que él afirma tiene rango constitucional y apoya lo que decía Nakayama un poco más temprano también. Claro, es un debate jurídico, político. De hecho, empecemos. Dionisio Amarilla dice la Constitución es clara. Ahí interviene Filisola. Antes incluso él dijo, no, acá tenemos que debatir primero con qué reglamento lo que vamos a juzgarle a la colega. Sí, porque está el reglamento que se retocó ya luego en diciembre. Exacto. Sí. Y Dionisio dice, no, este reglamento no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara. Nakayama dice, la única instancia que puede interpretar la Constitución es la Corte. Se dieron cuenta hoy, porque ayer quisieron modificar. Claro, porque la primera convocatoria se iba a tratar, ahora claro. No. Y ahí líder, medio con un copiatino, le embarete por a justificar ahí la postura. Como que dice Berlín Maidán. La Constitución establece mayorías calificadas. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. El artículo 190 que se refiere el senador, disculpe que lo mencione, líder Amarilla, habla solamente para la remoción en los casos de incapacidad mental. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad mental o física declarada por la Corte Suprema de Justicia, que claramente no es este caso. De más está decir también de que así como se le citó a algunos ex senadores, juristas connotados, en el diario de sesiones del día 22 de diciembre del 2017, cuando se trataba la pérdida de investidura del extinto señor Óscar González Daer, el doctor Miguel Abdón Zaguer tuvo esta posición. Dice el ex senador del PLRA, pero en este caso la Constitución no nos dice nada, ni siquiera nos dice qué cantidad. Es decir, la Constitución dice que el número de votos que se requiere para despojarle de su investidura guarda silencio. Entonces se aplica el artículo 185 de la Constitución Nacional. En ese mismo debate, el senador don Juan Carlos Galaverna del Valle también afirma, y la Constitución es clara y rotunda, cuando no se tipifica, cuando no se establece ninguna de las mayorías, todas las decisiones se toman por mayoría simple. Entonces, perfectamente, por el artículo 137, el artículo 185, el artículo 190 de la Constitución Nacional, las
las opiniones de ex legisladores que se utilizaron en otros procesos de pérdida de investidura, corresponde la aplicación de la Constitución Nacional, que está por encima del reglamento interno de la Cámara de Senadores. Entonces, eso es lo que vengo a secundar la moción del senador Dionisio Amarilla. De más está decir que un proyecto de ley de pérdida de investidura similar al reglamento que hemos aprobado el 20 de diciembre ha sido vetado en 3 oportunidades por el presidente de la República, y que un reglamento no puede interpretar ni aclarar lo que es la Constitución Nacional, no puede reglamentar. Entonces, por eso, querido presidente, y a todos los colegas, solicitamos al término de este breve debate, como establece el artículo 175 del reglamento interno, la aplicación del artículo 185 de la Constitución Nacional, que se vote esto y luego nos constituyamos en comisión para que se presente el libelo, para que se escuche el descargo de la colega afectada y, por supuesto, para que el Senado tome una decisión definitiva al respecto. Gracias, presidente. Lo que dice el artículo 185 de la Constitución Nacional que los cartistas pretenden utilizar es que, salvo casos que requieran mayoría calificada según la propia Constitución, todos los demás temas en el Congreso se aprobarán por una mayoría simple. Ese es el argumento que ellos utilizan para decir que por mayoría simple pueden intervenir y presentar este pedido de pérdida de investidura y aprobarlo. Escuchamos lo que menciona ahora Busarquis. Muchas veces nos dejamos llevar por coyunturas y por impulsos del momento. Y de lo que no nos damos cuenta es que nos estamos autodestruyendo. Hace poco veía una publicación del propio presidente de la República diciendo textualmente que estamos a un paso de tener grado de inversión como país. Una calificación internacional. Un mensaje de que el Paraguay es un país confiable, un país donde hay seguridad jurídica, donde uno puede invertir en el Paraguay, sea un inversor local, nacional o extranjero. ¿Ustedes creen que tomar decisiones políticas a la ligera de este tipo no impactan en nuestra calificación como país? Indistintamente al tema de Katia, porque algunos creen que acá el tema es Katia sí o Katia no. No. Indistintamente a quien sea. Cuando las instituciones se debilitan y se erosionan, muere la democracia. Y si el Parlamento hoy está desprestigiado, les aseguro que a partir de ahora se va a desprestigiar mucho más, como una medida innecesaria. Yo considero innecesaria. Yo me pregunto, ¿acaso el gobierno no tiene votos en demasía para aprobar proyectos que realmente le interesan al gobierno? Tienen, y lo tienen de sobra. Indistintamente que estemos de acuerdo o no con la senadora Katia González, ¿qué daño real le genera y le provoca a la institucionalidad de la República? ¿En qué le perjudica al Parlamento en sí? En nada. Pero ¿saben cuál es el mensaje que se da? No queremos oposición. Podemos nosotros amanecer acá discutiendo la legalidad, el reglamento, la Constitución, pero lo que no vamos a poder discutir es la legitimidad, porque la legitimidad
se da cuando hay confianza, cuando hay convicción, cuando algo es fácil de explicar. Y este tema no es fácil de explicar, no es fácil justificar. Acompañamos porque se tomó la decisión política. Y cuando le decimos a la gente, no queremos oposición, es decir, no queremos contrapeso. Y esto no le conviene ni al oficialismo, ni al gobierno, ni a nadie. Yo creo que esta es la cuestión de fondo. Lo otro que quiero decirle a los colegas, porque también esto va a marcar un antes y un después y va a tener consecuencias, aunque algunos dicen y digan, no, esto se va a pagar en 8 días. Probablemente mediáticamente puede ser que sí o que no, pero analicemos bien qué es lo que estamos haciendo. Prácticamente de consenso, después de mucho tiempo y varios periodos, se acordó aprobar un reglamento interno, firmado, promovido, defendido por colegas que hoy van a borrar con el codo lo que esgrimieron, lo que firmaron y lo que votaron. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? Ah, no, este reglamento no sirve para nada, había sido, ahora vamos a cambiar. Y cuando se trate otro tema, y ojalá que no parecido a esto, la próxima vamos a decir, ah, no, ahora el reglamento vale. No, mañana el reglamento no vale. ¿Para qué aprobamos un reglamento en el cual nosotros no creemos? Yo hago esa pregunta. ¿Para qué aprobamos un reglamento entonces en el cual no creemos y no le damos validez? Tanto debate se dio, tanto se habló, y no es un tema nuevo. Esto le deja en ridículo al Senado. Eso le quita el respeto, esa investidura, esa ritualidad del Senado. Siempre se decía que el Senado era el lugar donde estaban los Caraiguazú. Hoy les digo que el Senado se está degradando a su peor expresión. Yo quiero nomás llamar a la reflexión para que pensemos bien lo que estamos sembrando. Y algunos van a decir que tiene que ver con el reglamento. Todo tiene que ver. Estamos haciendo acá política, gente. Yo vaticino lo que suelo decir. Si no fortalecemos la democracia, no lo regamos todos los días y no le damos más democracia a la democracia, vamos a tener en el Paraguay gobiernos autoritarios, mesiánicos, populistas, sean de la tendencia ideológica que sean, porque cuando se pierde la confianza y nadie cree en nadie y en nada, lo único que queda es el subsidio colectivo. Y así ocurrió en muchos países de la región. Y estamos yendo por ese camino porque no entendemos que la democracia requiere de contrapesos, de divergencias, de diferencias, de enfrentamientos a veces, y que ningún parlamentario puede ser sancionado ni perseguido por sus opiniones, por sus convicciones. Este es el fondo de la cuestión, presidente. Por eso les solicito a los colegas que respetemos el propio reglamento que nosotros hemos votado. Gracias. Lo que menciona el senador Salim Busarquis, hablando todavía de todo este debate que se genera en torno a los artículos que van a ser aplicados. El artículo 137 de la Constitución no se aplica en este caso.
La Constitución es muy clara acerca de quién tiene a su cargo interpretar la Constitución. Artículo 247, el Poder Judicial es custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Si acá hay un colega que está en desacuerdo con el reglamento que votó, yo no voté el reglamento, así que yo tengo legitimación para reclamar algo de lo cual no fui parte. Ahora sería muy extraño que todos los colegas que firmaron la acusación contra la colega Katia González y que al mismo tiempo también fueron los que votaron este reglamento, vayan ante la Corte a decir que este reglamento es inconstitucional. Tampoco esto de del reglamento de la legislación aplicable no es una patente de corso para que nosotros hagamos lo que se nos antoja. Díganme ustedes un artículo de la Constitución donde están las competencias del Congreso, de las cámaras del Congreso, que nos habilite a nosotros a hacer este tipo de debates donde pretendemos interpretar con carácter general una norma constitucional. Que por cierto, una norma muy controvertida, pero después me voy a referir a eso. Ahora, a lo que quiero ir puntualmente en este momento. El colega propinante cuestiona un artículo del reglamento. El artículo 10 es el que establece la mayoría. Si el colega está en desacuerdo con este artículo 10, tiene toda la potestad de pedir una reforma de este reglamento. Tiene toda la potestad de hacerlo. Ahora les recuerdo que las normas son irretroactivas. Las normas rigen para el futuro. Ustedes presentaron esta denuncia contra Katia González, contra la senadora Katia González, con esta resolución que ustedes aprobaron vigente. Así que esta es la normativa aplicable y así se va a revisar constitucionalmente en el caso de que se infrinja este reglamento. Ahora, vamos a dejar de lado por un rato el artículo 10, el artículo cuestionado. Si ustedes cuestionan el artículo 10, aún suponiendo y olvidándonos del principio de irretroactividad de las normas, olvidándonos de que esta sesión no debió haber ocurrido, porque acá simplemente se trata... Por cierto, al final me gustaría que me indiquen si la colega Katia González se le corrió traslado de esta acusación. Al final de mi alocución me gustaría que Secretaría nos exhiba, en caso de que tengan el traslado. Yo creo que ayer hasta la tarde no había recibido el traslado, así que aún en caso que le hayan corrido traslado sería un plazo irrisorio. Ahora, el resto de los artículos no solamente no contraría la Constitución, el resto de los artículos lo que hace es plasmar en nuestro reglamento principios constitucionales que hacen al derecho a la defensa y al derecho del debido proceso. La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Y el artículo 17, también concordante con el Pacto de San José de Costa Rica, que ustedes saben que Paraguay, una de las primeras decisiones de la democracia fue entrar en el sistema interamericano de derechos humanos y someternos, fue una decisión del gobierno del general Rodríguez, y someternos al Pacto de San José de Costa Rica, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de revisar los actos que violentan los derechos humanos, no solamente, y de hecho nos ha condenado en numerosas ocasiones y le cuesta mucho dinero al Estado paraguayo cada vez que nos condenan. Pero el artículo 17, concordante con el Pacto de San José,
en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia, que se le juzgue en juicio público, que no se le condene sin juicio previo y fundado en una ley anterior, que no se juzgue más de una vez, en fin, que se defienda por sí misma o asistida por defensores, que el Estado le provea un defensor gratuito, la comunicación previa y detallada de la imputación, así como disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. Esta acusación presentaron ayer. No sabemos ni siquiera si se le corrió traslado. Y si se le corrió traslado, tuvo unas pocas horas para enterarse. Y ahora le quieren privar de su investidura, que es una sanción sumamente, es la sanción más dura que establece la Constitución para un parlamentario, a una persona que tuvo 100.000 votos o más, con argumentos que yo no veo que se encuadren en la causal de uso indebido de influencias. Acá en esta sala, entre no sé cuántos estamos, no sé ni si estamos los 45, sin darle tiempo para preparar su defensa. Entonces, leamos el reglamento. Reglamentar la pérdida de la investidura. ¿Con qué parte de la Constitución colisiona esto? ¿O no hay un reglamento para juicio político? Para juicio político se hace un reglamento y se establece un plazo para la defensa. Así que, ¿cómo va a ser inconstitucional esto? Darle un plazo de 7 días, prorrogable a 10 días para ejercer su defensa. ¿Cómo va a ser inconstitucional eso? ¿Dónde está la inconstitucionalidad acá? Y todo lo demás que se presente acá en su momento, una vez que preparó la defensa, que se presente en su momento la acusación, que presente su defensa, que vaya a asuntos constitucionales y todo lo demás. Ese procedimiento se tiene que cumplir porque es un reglamento que está vigente. El presidente de la Cámara de Senadores tiene que hacer cumplir. Esta sesión no puede ir más allá que la comunicación a la senadora Katia González, el traslado de la acusación y el otorgamiento del plazo para que ella pueda ejercer su defensa. Pero voy a terminar con unas breves consideraciones porque se banalizó mucho este debate sobre el 201. Se banalizó mucho. Hay un debate importante en la doctrina sobre este tema y hay diferentes posiciones. Una de las posiciones es la que rescata este reglamento que fue presentado por el senador Retamoso. Así que es válido. Parte de la doctrina, estoy hablando de distinguidos constitucionalistas, sostienen que se necesita una mayoría calificada. La sistemática de la Constitución establece eso. Ya dijo, resulta que para amonestar a un parlamentario, para amonestar o apercibir, me van a corregir en secretaría si estoy equivocándome en la terminología, se necesita una mayoría calificada de 2/3 y para privarle por el resto del periodo de su investidura a un parlamentario que además en este momento cada uno sabe cuántos votos tuvo, cada uno sabe qué legitimación tuvo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó una posición con relación a los mandatos electivos, donde establece claramente, y por eso le repusieron a Gustavo Petro. Gustavo Petro fue destituido cuando era alcalde de Bogotá. Y la Corte Interamericana en 1 o 2 meses le recurrió a la Corte Interamericana. Colombia tuvo que cambiar su constitución por imposición de la... Sí, el debate. Exacto, van a ver si es que van por el reglamento vigente o la Constitución. Directamente por la Constitución. Un debate dentro de todo interesante, pero finalmente, como quien dice, acá yo estimo que van a hacer valer el famoso artículo 23. Va a irse 23 votos, el que tenga la mayoría siempre. Sí. Y así como está, si hay quórum es por eso.
Y mencionaba también, entre otras cosas, que el propio Filisola decía el hecho de que la afectada puede recurrir eventualmente a la Corte, que finalmente va a tener que dirimir esto. Claro, pero mira, historia, Rodi. Esto acá finalmente yo creo que a tambor batiente el que tenga una mayoría va a hacer valer su postura, que siempre son encontradas en materia jurídica. Y después de este debate, yo creo que en algún momento dado, y no creo que se extiendan más, por lo que buscan también asegurar y evitar la fuga de votos, porque si volvieron a convocar es porque ya tienen asegurados los votos, van a cerrar su debate para que ellos se constituyan en comisión. Claro, de hecho que la moción concreta de Dionisio Amarilla es esa y ya tuvo, ya secundó esa moción el senador Maidana. ¿Sí? Y los otros no tienen una moción concreta, sino que están debatiendo y sosteniendo de que eso no corresponde. Y en un momento dado van a cerrar la lista de debate y van a someter a consideración, y ahí es donde yo digo, el que tenga mayoría va a imponer su criterio. Vemos que están negociando, le quiero preguntar a Fernanda cuál podría ser el hipotético caso en que quieran utilizar la figura de la suspensión, o ya van al todo o nada con lo que estamos viendo ahora. Hay que ver, no se puede descartar absolutamente nada porque estaban mencionando más temprano la propia Lilian Samaniego, que ella también iba o iría por la figura de la suspensión por 60 días. No sé si eso va a poder ser después de todo este debate que se está realizando, por lo menos hasta ahora no hay algo concreto respecto a eso, porque tienen que presentar también un pedido en todo caso de suspensión. Sí. Pero esto más es como apunta más o menos a los que decía Roberto, a que van a hacer valer la mayoría que ellos están teniendo para decidir finalmente que se van a regir por el artículo 201 y directamente por el 185 y poder así expulsarla con una mayoría simple con la que cuenten en ese momento. Pero todavía aparentemente el debate va a ser bastante extenso. Es así y paralelamente, Fernanda, vemos que las conversaciones, negociaciones entre comillas continúan, senadores que se levantan, van, conversan, charlan, sin distingos de banderías políticas, ¿no? Eso que exactamente estábamos hablando Roberto, Marcelo y Fernanda, también Bachi Núñez, que de por sí es un negociador en cualquier tipo de situaciones, hablando, recién estábamos viendo con Noelia Cabrera, con Hermelinda, para asegurar ahí seguramente los votos, exacto, el propio López también, por parte de la oposición, por parte de ese sector que está apoyando a Katia. ¿Quién sería el que está ahí negociando para tratar de buscar ahí una salida intermedia, salomónica al tema? Son varios. Fíjense, ahora mismo, por ejemplo, tenemos la imagen en la parte superior de Ever Villalba, hablando con Ramón Retamoso, con Luis Petengil. Se va movilizando también. Muchos, ante la llamada telefónica, están más al pendiente de eso. Lo vemos a Óscar Salomón hablando por teléfono. Hasta hace un ratito, cuando ustedes comentaban el tema de las negociaciones, estaba también hablando por teléfono de Erlis Maidana. Son varios los que están allí atentos a cualquier otro tipo de señal o negociación que se pudiera generar. Pero son varios los negociadores, por lo menos, por lo que vemos aquí desde el sector de la oposición, apuntan más que nada a los liberales, a Nakayama también, que hace cerca de una hora, un poco antes de que empiece todo el debate, también estaba hablando con Dionisio Amarilla, con otros más. Patrick Kemper, mejor dicho, me corrijo, Orlando Penner también estaba recién hablando por teléfono. Están todos allí atentos, negociando, o cuanto menos los colorados reuniéndose entre ellos por momentos. Ahora vemos que ahí abajo se acerca Bachi Núñez acercándose a Erlis Maidana. Estamos viendo hace rato la reunión de Villalba, justamente, que él es que está recorriendo más entre ellos, con Sergio Rojas y con Kemper, que estaban haciendo números ahí, estaban ahí. Sí, tenían una lista impresa y pareciera ser que ahí iban cotejando quiénes podrían asumir tal o cual medida. ¿Cuál es la postura de Kemper y la de Blanca Ovelar, Fernanda? La de Kemper no es clara. De hecho, que ayer le consultábamos acerca de eso, si es que pudieron conversar. A Esperanza Martínez específicamente se le hacía la consulta de si pudieron hablar o no con Kemper. Ella decía que no habían hablado, no hubo conversación telefónica. Así que ese es uno de los votos que sin duda va a ser clave, porque hay mucho temor de que finalmente apueste por ir con los colorados en la postura de la pérdida de investidura. Blanca Ovelar, yo particularmente desconozco cuál es la postura de la senadora.